Discusión ya resulta casi bizantina sobre si lo que ustedes han dado se debía o no se debía ejecutar inmediatamente, o si era una sentencia que tenía que desarrollarse. Le pido, por favor, que se acerque un poquito al micro. Listo. Sí, cómo no. Muy bien, así que esperamos que nos aclare el punto porque hay muchísima discusión al respecto. ¿Cómo no? Buenos días. Bueno, buenos días. Hay que precisar en primer lugar que de acuerdo a la Constitución, a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y al Código Procesal Constitucional, las sentencias del Tribunal Constitucional no se discuten, se cumplen. Incluidas las que son conseguidas con 4 votos, llamadas sentencias interpretativas. Sí. ¿Y por qué? Porque el quórum del tribunal es de 5 miembros y los acuerdos, como regla general, se adoptan por mayoría. Es decir, puede, si hay 5 miembros, salir una sentencia con 3 votos. En el caso de la fijación de precedentes o de sentencias interpretativas, el reglamento normativo establece una mayoría adicional. De todas maneras deben haber 4 votos y eso se cumplió en este caso. Hay una regla de excepción que a veces se malinterpreta porque quieren darle un alcance mayor, que está en el artículo 5º de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que dice que solo en el caso de la declaración de inadmisibilidad y en la declaración de fundada una demanda de inconstitucionalidad se requiere una mayoría hipercalificada de 5 votos. Pero es solamente relacionada con esos 2 casos. Que no es el caso ahora. Que no es el caso, porque en esta situación se declaró infundada la demanda, pero se dispuso que debía interpretarse, y acá hago un paréntesis, el tribunal es el supremo intérprete de la Constitución, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice expresamente la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que en su artículo 1 dice lo siguiente: el Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es decir, nosotros tenemos la interpretación final, no somos el único, pero sí el que damos la interpretación de cierre en el sistema jurídico constitucional peruano. Señalaba el doctor Velázquez Gesquén que ustedes no han declarado la inconstitucionalidad de esa medida. No se declaró. No se declaró. ¿Qué fue lo que dijo exactamente el Tribunal Constitucional? Bueno, el tribunal dijo casi exactamente, porque no tengo el texto acá a la mano, que la demanda era infundada siempre que el artículo 37 del reglamento del Congreso de la República se interprete en el sentido de que no está prohibida la renuncia de los congresistas de las agrupaciones políticas en el supuesto de disidencia por razones de conciencia, debidamente justificadas, quienes podrán conformar un nuevo grupo parlamentario, adherirse al ya existente o recurrir a la fórmula de configurar un grupo parlamentario mixto. Ahora, se pidió aclaración de esta sentencia por parte del Congreso de la República. Y esa aclaración fue resuelta días después, porque la sentencia salió el 10 de julio del año en curso y la aclaración se resolvió el 25 de julio del año en curso, declarándose improcedente el pedido que estaba formulando el Congreso. Pero entre las razones que esgrimió el Congreso se dijo: no se aclara en qué consiste la disidencia por razones de conciencia. Y en esa resolución del 25 de julio, el tribunal expresamente hizo una referencia al fundamento 23C de la sentencia anterior. ¿Recuerdan esa sentencia que se refería a lo que comúnmente se llamaba la ley antitransfugismo, ¿no? De enero de este año, ¿no? Ahí el tribunal señaló lo siguiente, que una cuestión de conciencia era, por ejemplo, un cambio de orientación ideológica o una mutación ideológica personal o cambio de posición personal ideológica, por ejemplo, la desaparición o crisis del partido o discrepancias radicales con la dirección del partido o grupo parlamentario. Es decir, se han establecido situaciones de excepción que tienen que ver directamente con esta situación, con la situación de que un congresista se ve en conciencia impedido de seguir porque considera que o hay una desviación de la línea del partido o él tiene ya una apreciación totalmente distinta frente a un tema coyuntural o el partido se ha disuelto, etcétera. Y eso quedó aclarado. Entonces, ese es el tema.
y por lo tanto lo que corresponde es cumplir esa sentencia. Y ellos tienen que decidir qué cosa es una cuestión de conciencia o no. No es una cosa que el Tribunal Constitucional les vaya a indicar. Así es, hay que analizarlo en cada caso. En cada caso, por lo tanto, decir vamos a crear un marco para decir quién se renuncia en caso de conciencia y quién no, es como ambicioso. Cada caso puede ser total. ¿No? Sí, porque la realidad supera a cualquier previsión establecida por el legislador. Y eso lo vemos todos los días. Es más, se pueden dar razones de conciencia hoy, en el futuro, que hoy ni siquiera estamos imaginando. En razón de una serie de factores y de elementos que no imaginamos. Hasta de evolución de la ciencia. De evolución de la ciencia. Así de impredecible puede ser. Así ¿no? es, exactamente. Doctor Blume, ¿qué podemos pensar cuando el Congreso recibe la aclaración emitida el 25 de julio y remite ese documento a la Comisión de Constitución del Congreso para que a su vez interprete lo que ustedes han interpretado? ¿Esto es un galimatías, es una tomadura de pelo o es un normal funcionamiento de nuestras instituciones? Bueno, mire, yo no quisiera como presidente del tribunal entrar en un juicio de valor de lo que es el tratamiento que le da el Congreso a una sentencia nuestra, porque eso en realidad creo que no es prudente ni me corresponde, dado que yo represento un ente de cierre máximo de la justicia constitucional peruana que debe estar sobre la coyuntura. Lo que sí puedo señalar en términos conceptuales y en términos generales es que en un Estado de derecho, en un Estado de vigencia de la Constitución, se deben respetar escrupulosamente las competencias de cada órgano de rango constitucional. Y si el país tiene un tribunal constitucional con la competencia de anular una norma o de interpretarla y disponer con carácter coercitivo y obligatorio algo, eso se tiene que cumplir. O sea, no podemos entrar en un territorio de discrecionalidad para no cumplir un mandato del tribunal. O sea que no corresponde que se encargue a un órgano del Congreso a que interprete su interpretación. Bueno, yo no afirmo eso, simplemente señalo cuál es el marco constitucional y reafirmando, eso sí, mi respeto y mi consideración al Congreso de la República, a los señores congresistas, con quienes guardo una relación cordial, alturada y respetuosa como corresponde a un Estado constitucional.